las 6 de la mañana con casi 34 minutos y esta mañana está con nosotros Raúl Malvestiti. Él es socio de riesgo financiero en Deloitte Spanish Latin America para hablar de un tema clave. Hoy estamos viendo cómo toca tierra, bueno, desde ayer más bien, este huracán allá en la Florida, Jan. Son escenas muy dramáticas y todo esto, bueno, pues se vincula al tema que es el riesgo climático y las pruebas de estrés que pueden ayudar a establecer justamente estos escenarios. La banca central, los banqueros centrales, por ejemplo, el BIS, el Banco Internacional de Pagos, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, incluso habla de los famosos cisnes verdes, ¿no? Es decir, sería hechos de poca probabilidad, gran escala, vinculados, por supuesto, a los fenómenos climáticos, y en ese contexto se inscribe esta conversación. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Oye, pues un tema clave. Digamos, ¿cómo entender primero el riesgo climático y sobre todo las pruebas de estrés? ¿En qué contexto se establece? Bueno, a ver, empecemos primero por el riesgo climático. Sabemos que estamos ya desde las últimas décadas viendo en los marcos de gobierno corporativo, ya en los marcos ESG, que todo el tema de la cuestión ambiental va tomando cada vez mayor lugar y se van estableciendo metas para los próximos años que tienen que ver con qué acciones tomar para un poco procurar mitigar los efectos de la cuestión climática, ¿no? Entonces, todo eso en el marco de la sostenibilidad va generando también algunas nuevas preguntas, que es cuáles serán los tiempos y en qué medidas podremos ver el éxito, ¿no?, de tales acciones mitigantes. Entonces la cuestión de riesgo climático, la conversación sobre los temas de riesgo climático está pasando un poco por ahí. ¿Cuáles son las posibles alternativas o caminos hacia adelante que va a transitar el mundo en términos de la coordinación que vaya a haber en estas acciones, en estas iniciativas, y qué tan eficientes y qué tan eficaces vayan a ser esas acciones, ¿no? Entonces, eso nos va a ir posicionando en distintas realidades posibles. Puede haber escenarios donde esa acción, esas acciones mitigantes, la acción climática, no sea tan eficaz, no sea tan coordinada. Entonces, sigamos viendo, como mencionabas en la introducción, los impactos físicos, ¿no? Estos impactos, estos hechos climáticos como inundaciones, sequías, todas estas cosas que están generando impactos tan negativos, ¿no? Por otro lado, podríamos transitar caminos de mayor coordinación, caminos en donde ya las organizaciones y los gobiernos logren en mayor medida una alineación, y en ese caso lo que tendremos es una transición hacia otros medios de producción, otras formas de producción que podemos considerar un poco más como más verdes. Y entonces eso nos va a traer otros riesgos que será los impactos de esa transformación, ¿no? Por ejemplo, no sé, pueden haber mayores impuestos, puede haber más restricciones a la emisión de gases de efecto invernadero, con los impactos que eso pueda traer sobre la producción. Podemos seguir viendo impactos en las preferencias del público, que se vuelva cada vez los consumidores más exigentes a la hora de demandar productos y servicios, en términos de que las organizaciones estén alineadas y estén cada vez más respetando estos temas, ¿no? Entonces, un poco para conceptualizar el riesgo climático, llegamos a esa gran definición, a esas dos grandes definiciones, ¿no? Se consideran riesgos físicos, esos riesgos asociados a una transición lenta, una transición poco coordinada, y se consideran riesgos de transición los riesgos o las situaciones donde sí logremos un avance, pero que ese avance venga de la mano con situaciones de transformación que tengan un impacto para las personas y para las organizaciones.
Claro, sí, además mencionas un tema que ya lo estamos viendo como una realidad cotidiana de negocios, por ejemplo, en el norte de México, el asunto de las sequías que está generando que las empresas tengan que estar muy visibles de cara, por ejemplo, a sus procesos de gestión de agua, muy visibles a cómo van acompañando a las comunidades que están padeciendo las sequías, etcétera, que son consecuencias, pues si bien no se puede vincular exactamente una sequía muy específica o digamos que las presas estén vacías, pienso en el estado de Nuevo León, específicamente al cambio climático, es evidente que está habiendo una consecuencia de ello, y ahí las empresas, por lógica, más allá de que cumplan el ESG, etcétera, que hay una lógica además de mercado, en donde te pagan un premium todavía y después ya no será premium, será lo que todos tienen que hacer, pues bajo esa lógica, pero también bajo la lógica de lo que mencionas que es fundamental, que es la presión social y el que te abre flancos de vulnerabilidad a regulaciones o incluso a que se cancele tu planta, cosa que a veces ha ocurrido, una inversión grande, por ejemplo la de Constellation en Mexicali, serán más de $1,000 millones que ya invertidos, que pues no avanzaron, en parte porque por temas políticos, claro, pero también porque pues hay una cierta presión social vinculada al tema del agua, por poner algunos ejemplos. Raúl, debo hacer un corte, pero te pediría que te mantienes en la videollamada, justo para hablar de cómo establecer estos exámenes de estrés, ya planteado el escenario que ya nos explicas muy bien, y regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Raúl Malvestiti, el socio de riesgo financiero en Deloitte Spanish Latin America. Esta mañana está con nosotros Raúl Malvestiti, socio de riesgo financiero en Deloitte Spanish Latin America, hablando del riesgo climático y su abordaje mediante pruebas de estrés. Raúl, bueno, pues ya planteabas cuáles son estos riesgos, sobre todo cómo se expresan en la realidad de negocios, y qué hay de las pruebas de estrés, cuál es la aproximación con respecto a ellas, específicamente cómo se pueden implantar y cómo se evalúan estos riesgos. Bueno, a ver, empecemos primero dando un poquito de marco. Tú mencionabas antes al Comité de Basilea, ¿no? El Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Ahí ya hay un marco regulatorio que como suele suceder, nace en Europa, de la mano del Banco Central Europeo y del Comité de Basilea, que ya empiezan a emitir o han emitido sus metodologías, sus marcos, sus plantillas, sus hojas de ruta para el desarrollo de este tipo de ejercicios de pruebas de estrés. Esos marcos, a su vez, están muy alineados con metodología que ya está siendo implementada, empezando también por entidades europeas. Es una metodología estándar que recoge el consenso en cuanto a cómo tratar el riesgo de transición, principalmente, del que mencionaba antes, en los ejercicios de estrés. Este estándar es emitido por la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, como vemos, ya hay organismos internacionales que están levantando este tema, porque ya no es solamente la presión social, sino que es también la preocupación de las organizaciones y de los gobiernos que está llevando hacia adelante esto. Entonces, entrando concretamente en las pruebas de estrés, en las pruebas de tensión, primero un breve repaso. ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de pruebas de estrés y pruebas de tensión? Recordemos que estos ejercicios consisten en plantear proyecciones, plantear planes estratégicos, planes de negocio, donde el escenario utilizado para definir esas proyecciones no sea un escenario esperado o un escenario de normalidad, sino que sea un escenario de tensión. Luego estos ejercicios tienen una serie de análisis, implican una serie de análisis que derivan en la proyección de la situación propia de cada entidad, de cada empresa, la situación financiera, la situación de resultados, situación de negocios, considerando esos escenarios de deterioro. En particular, cuando entramos en el riesgo climático y su incorporación en prueba de estrés, y vemos esta metodología específica de la que yo hablaba antes, el desafío que están enfrentando las organizaciones es justamente cómo integrar el análisis de estrés climático dentro de estas pruebas de tensión que ya tenían montadas y que ya venían realizando las organizaciones.
La principal implicancia, diría yo, es que la cuestión climática y fundamentalmente relacionado con lo que yo explicaba del riesgo de transición, ya no puede analizarse no puede reducirse a un análisis de corto plazo, como se suele hacer en las pruebas de estrés, donde los horizontes son de 2, 3, hasta 5 años, sino que ya hay que pensar en horizontes mucho más largos, de acá a décadas en adelante, como mínimo 30 años. Entonces ese es el principal cambio que tenemos que tener en las pruebas de estrés, ampliar el horizonte. Y tenemos que considerar además datos de entrada en las pruebas de estrés que antes no considerábamos. Por ejemplo, tú mencionabas antes el tema del precio del carbono. Ese es un dato fundamental que es un insumo de la metodología de estrés climático, porque es el precio del carbono asociado a la cotización de estos bonos que representan derechos para emisiones de carbono. Eso hacia adelante va a representar un costo cada vez más importante que va a tener o que puede tener impactos, distintos niveles de impacto para las empresas dependiendo de las industrias, ¿no? Entonces, esas cuestiones tienen que estar incorporándose en las pruebas de estrés. Claro. ¿Qué hay, por ejemplo, del costo financiero? Me refiero en una línea muy específica que son los seguros, ¿no? El sector asegurador es otro de los que está con mucha visibilidad con respecto a ello, pero es evidente que a mayor riesgo, pues más costo financiero para proteger ese riesgo, y eso, supongo yo, tendrá que formar parte de, digamos, de estos escenarios en términos del costo que van teniendo las empresas. Sí, exactamente. Bueno, lo comenté muy rápido, pero el corazón de estas metodologías de estrés climáticos es justamente realizar un análisis microeconómico sobre cada industria en particular, y ese análisis consiste en ver cómo puede afectar a los precios de los productos y servicios estos mayores costos hacia adelante. Y no es solamente el costo del precio del carbono, sino también el costo de las tecnologías y el costo de la transformación que puede implicar para las empresas recorrer los próximos años, ¿no? Entonces, ese costo financiero definitivamente va a terminar afectando en la relación de equilibrio entre oferta y demanda en los distintos mercados, y eso es justamente el corazón de la metodología de estrés climático, que debe ser ahora integrada en las metodologías de pruebas de estrés que ya venían realizando las empresas. Claro, y es que esto de los exámenes de estrés, digamos, recuerdo mucho cómo se forjó con intensidad en la crisis 2008-2009, cuando tenían que plantear las entidades financieras escenarios en términos de qué les ocurría, por ejemplo, cuando les subía la tasa de morosidad de 5 a 10%, a 15, etcétera, con el objetivo justo de observar la solvencia y atajar riesgos, ¿no? Desde un punto de vista sistémico en cuanto al sistema financiero. Obviamente esto también lo hacían las aseguradoras, y es algo que, avanzando hacia las empresas, pues les permite tener visibilidad. Quizás no hay un órgano regulador como sí lo había, por ejemplo, en términos de aquí en México la CNBV o en Estados Unidos el Tesoro, pero que finalmente pues es indispensable para cualquier empresa tener esta visibilidad de cara a entender pues cuáles son sus riesgos hacia adelante, ¿no? Y como decías, no en un corto plazo, 3 meses o un año, sino en un periodo incluso de 5 a 10 años. Sí, exactamente. Esto va a decantar más temprano que tarde en las regulaciones y va a ser recogido por el regulador local y por los reguladores de la región. Lo que estamos viendo es un proceso muy similar a lo que ocurrió justamente décadas atrás con otros riesgos que hoy ya resultan riesgos inherentes y muy bien gestionados: riesgo de crédito, riesgo del mercado, riesgo operacional. Bueno, esto en algún punto va a terminar también con ese nivel de cobertura. Lo que pasa que, bueno, evidentemente es un elemento mucho más novedoso, pero que ya te digo, esto está en los últimos 2 o 3 años, está ocupando los primeros puestos en el ranking de principales amenazas cuando se hacen estas encuestas. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial realiza una encuesta
entre sus participantes, que son de distintas áreas, áreas de negocios, gobiernos, académicos, y ya en la última encuesta realizada, que fue a fines del año pasado, de las 10 principales amenazas de largo plazo, los 5 primeros puestos los ocupan todos los riesgos climáticos. Entonces, realmente esto es muy relevante, está en el top de las agendas en el día a día, y entonces esto sí definitivamente va a terminar siendo recogido por las regulaciones. Sin duda. Pues Raúl, un tema fascinante, además del que seguramente se irá hablando, como bien lo apuntas, con mucho mayor intensidad y que hay que tener muy visible. Te agradezco mucho la entrevista. No, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Ahí escuchamos a Raúl Malvestiti, el socio de riesgo financiero en Deloitte Spanish Latin America.